Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy presentando. Tenemos hoy al doctor Martijn Slot, que es un staff scientist en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá. Martijn hizo una maestría en ciencias en Wageningen University, una maestría en investigación en University of York y un PhD en la Universidad de Florida. Las áreas de interés de Martijn han sido muchas, entre algunas serían la respiración nocturna de hojas en bosques tropicales, aclimatación de fotosíntesis y respiración a temperatura, y el efecto del déficit de presión de vapor en los aspectos estomáticos y bioquímicos de la fotosíntesis. Y hoy Martijn nos va a hablar acerca del déficit de presión de vapor y el efecto de la temperatura sobre la fotosíntesis de árboles tropicales. Martijn. Gracias. Buenos días todas. Como dije, Elena, mi nombre es Martijn Slot y trabajo en el Instituto Smithsonian en Panamá. Y crecí en Holanda, lo que no es exactamente tropical, pero ya tengo más de 10 o sí, casi 15 años trabajando en la ecofisiología de los árboles tropicales. Esta será la primera vez que voy a hacer una charla en español. He hecho charlas en inglés, he hecho charlas en holandés, pero hasta ahora nunca en español. Y entonces mi español todavía no es tan bueno y entonces tengan paciencia, por favor. Ok, empezamos. Sabemos que el cambio climático por el cambio climático, fenómenos meteorológicos extremos ocurren con más frecuencia. Olas de calor, lluvias, tormentas, sequías, fuegos. Y estas catástrofes climáticas tienen efectos muy negativos para el medio ambiente, pero también pueden causar mucho sufrimiento humano. Y sobre todo para la gente que tiene menos poder para influir las trayectorias del cambio climático. Y estas trayectorias todavía no son seguras. Las temperaturas están subiendo, pero la magnitud de calentamiento en el futuro sigue siendo incierta. Y hay varios factores que pueden influir en las trayectorias, pero voy a mencionar dos aspectos relacionados con el CO2 atmosférico. En primer lugar, la magnitud de calentamiento depende de la cantidad de CO2 que emitamos por la quema de combustibles fósiles y el cambio de uso de la tierra. Si emitamos más CO2, la temperatura va a subir más. Pero eso dependerá sobre todo de las políticas para reducir emisiones y de las fuerzas económicas. Y yo no tengo nada de conocimiento de estas cosas. Pero el segundo factor que dificulta las predicciones de las temperaturas futuras está relacionada con el equilibrio entre estos dos flujos naturales enormes de CO2 entre la atmósfera y la biosfera. Estos flujos están asociados con la absorción de CO2 en la fotosíntesis y la pérdida de CO2 o la liberación de CO2 en la respiración de las plantas, pero también de microbios, animales, suelos y todo. Y esos flujos son tan grandes que pequeños cambios en uno o ambos de estos flujos pueden tener grandes consecuencias. Por ejemplo, si el calentamiento aumenta la respiración más que la fotosíntesis, se produciría un ciclo de retroalimentación positiva, en el que por mayor calentamiento, la concentración de CO2 en el atmósfera va a subir y con más CO2 en la atmósfera, las temperaturas están subiendo. Y en realidad,
no sabemos muy bien cómo responderán las plantas al cambio climático y cómo cambiarían, por tanto, estos flujos. Y eso ha motivado mucho de mis estudios, mis investigaciones. Y son investigaciones que yo hago en los trópicos. Los trópicos son como el corazón palpitante del planeta, como ilustran aquí con los cambios estacionales de la productividad primaria. Los trópicos fijan carbono todo el año, mientras los ecosistemas aquí de latitudes altas son demasiado fríos en el invierno para fijar carbono, o las plantas simplemente no tienen hojas cuando está frío. Por lo tanto, los bosques tropicales contribuyen de forma desproporcionada al ciclo global del carbono, y sus respuestas al cambio climático pueden tener un gran impacto más allá de los trópicos. Pero los modelos sobre cómo el calentamiento de este ciclo va a cambiar la absorción de carbono varían más para los trópicos que para cualquier otra latitud. Lo que pueden ver aquí son diferentes modelos con predicciones de cambios de absorción de carbono, y las predicciones para los trópicos incluyen enormes aumentos que pueden ver aquí, pero también enormes disminuciones en la absorción de carbono. Y una de las razones es que los trópicos no se estudian tanto como otros ecosistemas, pero los trópicos pueden absorber una gran cantidad de carbono. Entonces es importante entender cómo responden los bosques tropicales al calentamiento global. Y esto me lleva al tema de la charla de hoy. Hablaré de los bosques tropicales en un futuro más caluroso y de los procesos que pueden influir a la dinámica del carbono. En primer lugar, hablaré del efecto de la temperatura sobre la fotosíntesis en bosques tropicales. En segundo lugar, hablaré de por qué la fotosíntesis disminuye por encima de la temperatura óptima. Y por último, hablaré brevemente de la aclimatación, el proceso de ajustarse a las nuevas condiciones. La primera pregunta es, ¿cuál es la temperatura óptima para la fotosíntesis de los árboles tropicales? ¿Y cuánto varía la temperatura óptima entre especies? Y un problema de trabajar en los trópicos es que hay demasiadas especies de árboles en los bosques tropicales para medirlas todas. Pero las especies difieren mucho en su ecología y quizás también en su temperatura óptima. Si podemos identificar relaciones o tendencias entre las especies, podemos hacer generalizaciones o predicciones más amplias, más allá de las especies que estamos midiendo. Y nuestra hipótesis era que las diferencias en la temperatura óptima están relacionadas con diferencias en la ecología de las especies. Las especies difieren en su ecología, en sus características en función del rendimiento sobre la inversión. Las especies de crecimiento lento son longevas, pero tienen bajas tasas de fotosíntesis. Aquí es la fotosíntesis. Entonces, tienen rendimiento lento de la inversión. Mientras que las especies de crecimiento rápido no viven mucho tiempo, y normalmente sus hojas tampoco viven mucho tiempo, pero tienen altas tasas de fotosíntesis
con rendimiento rápido de la infección. Y también tiene características únicas como mucho nitrógeno en las hojas. Hojas no son tan duros. Entonces hay características funcionales que son bastante diferentes entre las especies. Los bosques tropicales, esos ejemplos de welwitschia y glycine son extremas, pero entre los bosques tropicales también hay mucha variedad en las características de las especies. Y las especies rápidas siempre crecen con mucha luz, como este cecropia aquí. Desde estar como plántulas, crecen con luz muy alta. Y en esas condiciones, la temperatura de las hojas también es alta. Y normalmente, cuando hay mucho sol, las temperaturas están más altas del aire. Y quizás están adaptadas a funcionar a temperaturas más altas que las especies lentas. Y si la temperatura óptima es proporcional a la tasa máxima de fotosíntesis, eso reduciría la complejidad de la diversidad de especies en bosques tropicales. Y podríamos predecir tendencias en la temperatura óptima entre especies basándonos en otras características funcionales que son más fáciles de observar, como el contenido de nitrógeno de las hojas. Y si es así, esperamos un patrón, una relación claro dentro de la comunidad de especies, como muestro aquí. Especies con alta fotosíntesis también tienen una temperatura óptima más alta. Y esta es la idea, la hipótesis. Y para evaluar esta hipótesis, he medido fotosíntesis con un LICOR para muchas especies, 42 especies, casi 4,000 puntos de datos en mi base de datos. Y aquí pueden ver una de las dos grúas que el Instituto Smithsonian mantiene en bosques tropicales en Panamá. Aquí pueden ver la grúa y el bosque del Parque Metropolitano, que es un bosque urbano, estacionamiento seco, con más o menos 1,800 milímetros de lluvia por año. Y medí la fotosíntesis en diferentes temperaturas y construí curvas de cada especie. Y lo he hecho aquí en Metropolitano, pero también en Bosque San Lorenzo, que es más lluviosa, con 3,300 milímetros de lluvia por año. Y aquí son los datos y las curvas para los árboles de Parque Metropolitano, aquí arriba, y de Parque San Lorenzo, al lado Caribe, aquí abajo. Y estos solo son los árboles. También tengo medidas de lianas, pero aquí solo muestro los árboles. Y pueden ver que cada especie tiene una curva con una temperatura óptima. Y aquí están solo las curvas. Y obviamente tengo que rechazar mi hipótesis. Las tasas máximas de fotosíntesis difieren mucho porque las especies están bastante diferentes en su ecología. Y mira, desde como 5 hasta 25, gran diferencias en la temperatura o la tasa de fotosíntesis máxima. Pero no hay relación entre fotosíntesis máxima y la temperatura óptima. Pero también hay variedad en la temperatura óptima, pero no mucho. Y
lo que es interesante es que en ambos sitios el promedio de la temperatura óptima, aquí en rojo, es casi lo mismo que el promedio de las temperaturas diurnas en estos lugares. Entonces, un poco más alto aquí en Parque Metropolitano que en Parque San Lorenzo. Um, y um, ok, así pues, lo siento. Hemos visto que no existe relación entre la temperatura óptima y la fotosíntesis máxima entre especies. Y el primer resultado principal es las temperaturas óptimas de la fotosíntesis convergen en la temperatura diurna local. Y la observación que las temperaturas óptimas son similares entre las especies con un promedio que es comparable a las temperaturas ambiente es algo que facilita las predicciones, porque simplemente podemos tomar una temperatura media del área y tenemos una buena idea qué va a ser la temperatura óptima de fotosíntesis de las especies allá. Entonces parece que las plantas parecen optimizar la fotosíntesis al clima local. Pero ¿significa eso que con el calentamiento global, la fotosíntesis de los bosques tropicales va a disminuir en el futuro? Así pues, la siguiente pregunta es, ¿por qué disminuye la fotosíntesis por encima de la temperatura óptima? Cuando la temperatura aumenta y el contenido de húmedo en el aire se mantiene, el déficit de presión de vapor aumenta. Y la relación se muestra aquí por los datos de la sección anterior. Cuando aumenta el déficit de presión de vapor, el aire se vuelve más seco. Cuando el aire está seco, las estomas pueden cerrarse para reducir la pérdida de agua, y cuando las estomas están cerradas, no hay fotosíntesis. Entonces la pregunta es, ¿la fotosíntesis disminuye por aumento de la temperatura o por aumento de sequía? Y para disociar los efectos de la temperatura y la déficit de presión de vapor, se podría mantener fijo un parámetro y cambiar el otro. Mantener déficit de presión de vapor y cambiar temperatura, o mantener temperatura y cambiar déficit de presión de vapor. Pero es un reto técnico, es muy complicado hacerlo. Otra posibilidad es identificar tendencias en un parámetro dentro de rangos estrechos del otro parámetro, si tiene suficientes datos para hacerlo. Y acabo de mostrarles un montón de datos, casi 4,000 puntos de datos de 2 bosques, 42 especies. Entonces creé intervalos de temperatura de 1 grado y intervalos, como pueden ver aquí, y intervalos de déficit de presión de vapor de 0,3 kilopascal. Y luego hizo regresiones lineales de fotosíntesis en relación de déficit de presión de vapor, como aquí en cada, estoy mostrando con mi dedo, pero aquí, entre cada categoría de temperatura, he hecho regresiones lineales entre fotosíntesis y vapor, déficit de presión de vapor. Y
lo mismo entre cada categoría de déficit de vapor, de presión de vapor, hizo relaciones entre fotosíntesis y temperatura. Y aquí pueden ver, independiente de la temperatura, la fotosíntesis siempre disminuye cuando la déficit de presión de vapor sube. Aquí no importa cuál es la temperatura, siempre las líneas están negativas. Y aquí al lado izquierdo pueden ver que cuando se controla por déficit de presión de vapor, la fotosíntesis sigue aumentando a una temperatura más alta. Las líneas están positivas hasta temperaturas mucho más altas que cuando no controlamos por déficit de vapor de presión de vapor. Y podemos calcular que la temperatura óptima, cuando se controla por DPV, puede decir DPV, es mucho más fácil que déficit de presión de vapor. Voy a decir DPV. Cuando controlamos por DPV, la temperatura óptima es más o menos 4 o 5 grados más alta. Y lo mismo existe para conductancia estomática. Siempre está negativo con cambios de DVP, DPV, y la conductancia estomática sube con cambios de temperatura en casi cada categoría de déficit de presión de vapor. Y esto no es sorprendente porque la relación entre fotosíntesis y conductancia estomática no es sorprendente porque la fotosíntesis está fuertemente correlacionada con la conductancia estomática, especialmente cuando las temperaturas están por encima de la temperatura óptima, como se ve aquí en color rojo, porque CO2 tiene que entrar a la hoja por las estomas. Hay una relación bastante fuerte entre los dos parámetros. Así pues, la respuesta de la conductancia estomática al déficit de presión de vapor parece controlar la disminución de la fotosíntesis por encima de la temperatura óptima. Y el término temperatura óptima no es justo porque la déficit de presión de vapor tiene un fuerte efecto sobre ella. Y el déficit de presión de vapor no solo depende a la temperatura, sino también de la humedad. Pero el método que acabo de mostrar fue mi método bastante simplista y los estadísticos no les gustan. Así que pedí ayuda a un amigo. Y mi amigo Sami Rifai de la Universidad de Adelaide utilizó modelos aditivos generales, que son modelos bastante flexibles. Y modeló mis datos así. El primer modelo tenía dos parámetros, un parámetro para temperatura y otro parámetro para déficit de presión de vapor. Y el segundo modelo solo tenía un término para temperatura. La diferencia, la comparación de los dos nos dice cómo el déficit de presión de vapor afecta a la respuesta de fotosíntesis a la temperatura. En ambos sitios, el efecto de déficit de presión de vapor, cuando se tiene en cuenta la temperatura, fue negativo.
Y al lado derecho pueden ver que lo mismo pasa por la conductancia estomática. Cuando el aire está más seco, las estomas se cierran. Y aquí, en rojo, hay el modelo solo con la temperatura. Y similar a lo que mostré antes, el óptimo es alrededor de 30 grados aquí. En azul está el efecto de la temperatura cuando se tiene en cuenta estadísticamente el déficit de presión de vapor. Y como antes, el óptimo es más o menos 4 o 5 grados más alta que el modelo con solo temperatura. Así pues, la temperatura óptima de la fotosíntesis es aproximadamente la misma que la temperatura ambiente, pero la temperatura óptima representa un equilibrio entre el efecto directo de la temperatura y el efecto de déficit de presión de vapor, que es un efecto indirecto de la temperatura a través del cierre estomático en respuesta a la sequía del aire. Entonces, el segundo resultado principal es la respuesta de conductancia estomática a la déficit de presión de vapor. Es responsable para la respuesta de la fotosíntesis a la temperatura. Y como la déficit de presión de vapor aumenta con la temperatura óptima de la fotosíntesis se reduce por 4 o 5 grados. Un artículo reciente sugiere que la fotosíntesis por encima de la temperatura óptima disminuye por las limitaciones en la tasa de transporte de electrones y en la activación de la rubisco, la enzima esencial de la fotosíntesis, por un modelo global y es diferente que de nuestros resultados. Hace unos años medí la respuesta a la temperatura de los parámetros bioquímicos que representan los pasos limitantes de la fotosíntesis. Pcmax representa la capacidad de carboxilación de rubisco. Jmax es la capacidad de la tasa de transporte de electrones. Y también tengo medidas de respiración en la luz, conductancia y fotosíntesis. Tengo los datos para 4 especies, pero aquí pueden ver los resultados, pero en resumen, la fotosíntesis y la conductancia estomática alcanzaron su punto máximo en la misma temperatura, más o menos la misma temperatura, alrededor de 30 grados. Sin embargo, los parámetros bioquímicos, Pcmax y Jmax, aumentaron hasta alrededor de 35 grados. Y 35 grados es muy similar a la temperatura óptima cuando controlamos por déficit de presión de vapor en los modelos estadísticos que mostré antes. La disminución de la fotosíntesis por encima de 35 grados se debe probablemente a la disminución de la capacidad de bioquímica para fotosíntesis aquí. Pero el transporte de electrones no limita la fotosíntesis a temperaturas más bajas porque todavía está subiendo. Aquí, entre 30 y 35 grados, la capacidad todavía está subiendo. Y tampoco encontré evidencia de limitaciones de rubisco activasa. Rubisco activasa es responsable para mantener el sitio de rubisco donde debe conectarse el
molécula de CO2 tiene que mantenerlo disponible para CO2, pero no funciona muy bien a temperaturas altas. Y este método que muestro aquí en los gráficos compara las predicciones de un modelo de la pendiente de la relación entre la fotosíntesis y la concentración de CO2 dentro de la hoja, CO2 interna, con las observaciones de la misma pendiente. Entonces, hay comparación de un modelo con observaciones. Y el modelo tiene el, el modelo asume que el Rubisco está activado. Entonces, si las observaciones son más bajas que el modelo, eso sugiere que el Rubisco no estaba activado. Pero el modelo y las mediciones son prácticamente iguales. El modelo es la línea y los puntos gris, y las observaciones son los puntos blancos. Así pues, el modelo global de este artículo no se ajusta a nuestras observaciones. Y curiosamente, su artículo tiene figuras suplementarias, y figura número 5 muestra que su modelo en rojo no estaba correcto para los datos de su base de datos tropicales. ¿Y qué piensan son sus datos tropicales? Resulta que era el base de datos del Parque Metropolitano y San Lorenzo que acabo de presentar. Y ellos también demuestran que las plantas cultivadas a mayor temperatura pueden mantener la rubisco activada hasta temperaturas más altas. Aquí en rojo son las plantas cultivadas a mayor temperatura, y aquí hay el activation state, si el rubisco está activado. Entonces tengo confianza en nuestra conclusión sobre la importancia de la respuesta de la convectancia estomática en el déficit de presión de vapor para la respuesta de la fotosíntesis a la temperatura. He demostrado que la fotosíntesis alcanza su punto máximo a la temperatura ambiente. Además, la fotosíntesis responde más al aumento del déficit de presión de vapor que a la temperatura per se, al menos entre 30 y 35 grados. Pero para predecir cómo responderán los bosques tropicales al cambio climático, tenemos que saber si las plantas pueden aclimatarse a los cambios de temperatura y al déficit de presión de vapor. La aclimatación es el ajuste fisiológica, morfológica o bioquímica que se produce durante la vida de un organismo y que mejora su funcionamiento en el nuevo ambiente. Y mucha gente pensaba que las especies tropicales no podían aclimatarse porque no están adaptadas a grandes cambios de temperatura. Hace calor en verano, pero también hace calor en invierno, lo que es muy diferente de las plantas en zonas de latitudes altas. En un experimento anterior, descubrimos que la temperatura óptima para la fotosíntesis aumentaba en las plantas cultivadas a temperaturas elevadas. Aquí hay la temperatura óptima, y si cultivamos plantas en temperaturas de 30 grados o 35 grados, la temperatura óptima es más alta. Entonces,
Las plantas tropicales tienen la capacidad fisiológica para aclimatarse a temperaturas altas. Pero no sabemos si la aclimatación fue una respuesta a la temperatura o una respuesta al déficit de presión de vapor. Y el déficit de presión de vapor en Sudamérica está subiendo, como se muestra aquí. En diferentes lugares y por diferentes medidas indican que el déficit de presión de vapor está subiendo. Pero está subiendo más que solo por aumento de la temperatura. Lo que puede estar relacionado con aerosoles que se emiten en la quema de biomasa o cosas así. No está muy claro, pero las observaciones son bastante claras que el déficit de presión de vapor está subiendo. Por lo tanto, es muy importante comprender la aclimatación tanto a la temperatura como a la déficit de presión de vapor. Para entender mejor cómo responden los árboles tropicales a los efectos independientes de la temperatura y del déficit de presión de vapor, el postdoctorado Chinido Eza realizó experimentos en los que las plantas se cultivaban en condiciones ambientes afuera, aquí en Panamá, como aquí en esta foto, y a temperatura elevada. Y a temperaturas elevadas había un tratamiento seco con alto déficit de presión de vapor y otro húmedo, bajo déficit de presión de vapor. Y nuestra predicción era que las plantas se aclimatan mejor a temperaturas elevadas cuando la humedad es alta. También esperamos que las especies de bosques secas sean más sensibles al tratamiento cálido cuando el déficit de presión de vapor es alto, porque sus estomas tienen que ser más sensibles para sobrevivir a la sequía de su hábitat nativo. Pero otra posibilidad es que al ser más resistente a la sequía, las especies de bosques secos pueden mantener sus estomas abiertos por más tiempo en condiciones de alta déficit de presión de vapor que las especies de los bosques húmedos que no tienen mucho resistencia de la sequía. El experimento está terminado, pero lamentablemente no tenemos todos los datos analizados. Así que esto sería algo para una charla en la futura. Entonces, nuestro tercer resultado principal es que sabemos que especies tropicales pueden aclimatarse a temperaturas altas, pero todavía no sabemos cómo influye la déficit de presión de vapor en la aclimatación. ¿Dónde nos deja esto la pregunta de qué pasará con estos flujos? No he mostrado nuestras investigaciones sobre los límites térmicos de supervivencia de las hojas tropicales, pero son bastante altos, más o menos 50 grados. Porque los bosques tropicales pueden aclimatarse y la tolerancia al calor de las hojas está alta, no espero una gran disminución de la absorción de carbono en los bosques tropicales debido únicamente al calentamiento. Sin embargo, podemos esperar un aumento de la mortalidad de los árboles y por eso un aumento de la pérdida de carbono debido a la combinación de calor, sequía, fuego, etc. Además, la deforestación para pastos o aceite de palma reduce las superficies forestales y eso tendrá un gran impacto
en el tamaño de los flujos entre la biosfera y la atmósfera. La aclimatación fisiológica de los bosques restantes no bastará para equilibrar las pérdidas de carbono. Los bosques tropicales pueden tener tanta plasticidad fisiológica como las plantas de la zona templada, pero eso no nos servirá de nada si no reducimos la deforestación y las emisiones de CO2. Y con este mensaje quiero dar las gracias a los técnicos, operadores de las grúas y colaboradores. Y Elena, gracias por la invitación que obligó a preparar una charla en español por primera vez. Y si hay preguntas, pueden hacerlas ahora o mandarme un correo electrónico. Mi correo electrónico está aquí. Sí, gracias. Muchas gracias, Martín, por tu seminario tan interesante. Y bueno, le recordamos a las personas que están asistiendo que pueden levantar la mano y hacer la pregunta oralmente o también pueden colocarlas en el chat. Y también me parece que tu español no está nada mal, entonces, muy buen trabajo. Vamos a ver con las preguntas si puedo hacerlo sin la preparación que puedo usar para el texto de mi charla. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, creo que hay alguien tiene la mano levantada. Carlos. Bueno, yo comenzaría yo. Marta, Sí. muchas gracias por tu presentación. Creo que es una muy buena ilustración de lo que se puede hacer en términos de trabajar sobre esta temática de cambio climático ligada a fisiología. Eh, me gustó, me llamó mucho la atención la modelación, los modelos que planteaste en relación a cómo poder hacer esas relaciones entre temperatura, déficit de presión de vapor, fotosíntesis. Sin embargo, me llama aún más la atención que cuando colocaste esas dos variables en el modelo, la temperatura y el déficit de presión de vapor, la variación de los datos o la desviación estándar debe ser eh, creció, creció comparado con el modelo que solo contempla la temperatura. En ese contexto, yo lo primero que podría pensar es, esa variación puede deberse a la densidad estomática de las especies que analizaste y hasta qué punto la densidad estomática puede definir especialmente la respuesta asociada al déficit de presión de vapor. Ok, entonces son dos preguntas. Una de la desviación de estándar en los modelos y el otro de conectancia estomática. Densidad estomática. ¿Densidad o Densidad estomática. densidad? Ok. Voy a empezar con la densidad porque es una buena idea. Yo no tengo idea si por estas especies no tenemos datos de densidad de estómatas, pero tenemos datos de algunas especies y no sé si tiene influencia en la respuesta a la déficit de presión de vapor. Puede ser que con una alta densidad de estómatas hay más dinámica en su respuesta, puede responder más rápido a cambios de déficit de presión de vapor, pero para mis datos no tengo idea si es un factor. Pero es algo que quizás estamos poco a poco acumulando datos por diferentes especies de su densidad estomática. Mi técnico en el laboratorio, Roxana Alveo, está haciéndolo para diferentes especies, pero también
depende mucho de las condiciones de las especies y no es lo mismo para plántulas que para árboles grandes. Parte del modelo, yo pienso que la variación está más alto cuando tenemos parte de un factor de temperatura más un factor de déficit de presión de vapor. Es solo para la cantidad de datos que necesita para estimar los parámetros del modelo y por eso hay más variación. Pero realmente los detalles del modelo es lo que hizo mi compañero Sami y no entiendo todos los detalles. Gracias, Martín. Ahora tenemos a Eric Calderón. Hola Martín, ¿me puedes escuchar bien? Sí, te escucho bien, gracias. Me encantó tu presentación, me parece muy clara, pero me gustaría que pudieras hablar sobre el déficit hídrico del suelo. ¿Qué rol crees que podría tener en la respuesta estomática al BPD? Eso es como que La humedad del suelo, Sí, sí, hay experimentos que muestran que cuando las plantas tienen bastante agua, ah, pueden mantener sus estómatas abiertos en condiciones de aire más seco, entonces cuando el déficit de presión de vapor es más alto, porque no hay el riesgo um, de problemas con su xilema si hay bastante agua disponible para transpiración. Pero uh, creo que solo son datos de experimentos y normalmente experimentos son en plántulas no tan grandes y con árboles grandes por la dificultad de transportar agua tan alto contra la gradiente um, gravity, Gravedad. Ajá, el gradiente gravedad, de sí. gravedad. Ujú. Creo que árboles grandes tienen que ser más conservativos. Pueden tener menos riesgo que las plántulas que son donde las hojas están muy cerca de la fuente del agua para transpiración. eh, perdón que no sé si estoy interrumpiendo, pero me gustaría hacer como un follow-up de esa pregunta. Ahí, Martín, entonces, ¿cómo hiciste para separar los efectos de la sequía del suelo y la sequía atmosférica? Porque, ¿qué es el BPD? Porque me parece que los mayores valores de BPD se van a alcanzar en la época seca, que es en Panamá. Entonces, cómo puedes definir eso de ahí bueno, es un efecto del BPD, pero en realidad podría ser un efecto de que el suelo está muy seco, entonces la respuesta es más rápida por Sí, esa. pero lo que es interesante es que hicimos las medidas entre febrero y mayo, creo que en 2016 o algo así. Entonces, incluyendo la época seca aquí en Panamá. Y no había mucha diferencia entre los bosques, que son bastante diferentes en su ah, humedad. Pero creo que un parte es que también en Parque Metropolitano, durante la época seca, los árboles, las especies que mantienen sus hojas, son adaptadas a estas condiciones y tienen raíces muy profundas. Entonces, todavía pueden acceder a agua. Y las otras especies no tienen hojas. Entonces, hay un
selección para especies que pueden mantener sus hojas durante la época seca y esto probablemente indica que tiene raíces bastante profundas. Entonces, es, es seca, pero por la perspectiva de impresión de las plantas no es tan seca probablemente. Gracias, Marta. Y si puedo agregar un poquito también, Eric, yo trabajé en Panamá en Parque Metropolitano y también en el Parque Nacional Soberanía. Y a pesar de que sí hay 3 meses de sequía en general, ¿no? En la parte central del país, cuando yo medí plantas y hojas y tallos de lianas y árboles, es muy poco común que hayan diferencias entre sequía y lluvia. O sea, pareciera que sí, que las que están todavía funcionando en sequía no sufren tanto déficit hídrico como pudiese ser un bosque más seco, por lo menos en Costa Rica, en Palo Verde o algo así. Entonces, no Ah, sé ok. si eso también te ayuda, ajá, a tu pregunta. Sí, sí, claro, me ayuda. Sí, muchas gracias, Elena. Chévere. Tenemos una pregunta en el chat de Roberto Cordero. Primero dice, muchas gracias por la charla. ¿Tienes idea de los valores de potencial hídrico en el dosel que pudieran estar afectando la respuesta estomática a diversos BPDs o temperaturas? Esa es la primera pregunta. Ajá. Yo no tengo estos datos y creo que Luz Santiago está aquí. Creo que él ha medido estos valores. Es la verdad que puede influir la respuesta de déficit de presión de vapor, pero no tengo datos para las hojas o las ramas que he medido en este proyecto. Um, no sé, Luz, si puedes ayudarme aquí con una idea de qué tanto son los valores de water potential en la grúa. Sí, bueno, en la época húmeda no hay problema. Hay bastante agua en todos lados. Pero en la época seca se puede bajar. En San Lorenzo estaba midiendo hasta como menos 2.5 megapascales en las especies más bajas, como Manilcara, Virola. Pero había otros como jacaranda en como -1 o menos 0.7, menos 0.8 megapascales también. Entonces había una mezcla. En Parque Metropolitano, más especies bajan más, pero no tanto, bueno, -3 será grave, ¿no? Entonces, eso será como lo máximo ahí. Luis, Entonces sí, pero sí bajar un poco. perdón, pero esos datos de potencial hídrico son de midday o el pre-dawn. Esos son de midday. Okay. Y de Midday, pre-dawn pero no tenés. bueno, de pre-dawn en la época húmeda son casi cero, menos Sí, cero. 0.25 por ahí. Y por el día, tal vez -1 será muy baja para la época húmeda, ¿no? Al mediodía. Sí, la estación tiene un efecto grande, Sí. pero nunca bajan tanto. Bueno, yo he trabajado en ecosistemas áridas también, y -2, -3 para mí no es tanto, para un árbol tropical puede ser bastante, una época seca. Sí, muchas gracias, Lu. Tenemos la siguiente pregunta. Y bueno, Roberto, también puedes preguntar de nuevo si no te quedó algo claro. La siguiente pregunta que tenemos en el chat es de Aleida Costa. Dice, Martín, excelente presentación. Quería saber si hay información de las respuestas fisiológicas de las especies estudiadas separadas por temporadas de sequía anual o por el fenómeno del Niño. Sí, no tengo datos para estas especies en diferentes épocas. Um, como dijo antes, he hecho las medidas entre
febrero y mayo, entonces hay un cambio de la época y no había tendencias durante por la fecha, pero no tengo medidas de las mismas especies en diferentes épocas. Pero sería excelente hacer este tipo de medidas en un año con El Niño y en otro año. Pero para hacer esta comparación, para colectar estos datos fue como 200 horas de trabajar en la grúa. Entonces, sería excelente tener los datos, pero no va a ser bien colectar los datos. Es una buena idea. Quizás podemos hacer algo con algunas especies que parecen bastante interesantes para hacer este tipo de correlación en diferentes épocas, diferentes años. Chévere. Tenemos una siguiente pregunta también de Roberto Cordero. Dice, con tantas especies, ¿hubo algún efecto asociado a especies deciduas versus perennifolias que dé luz sobre otros factores no fisiológicos? Como dijo, en las especies en Parque Metropolitano, solo era posible medir las especies con hojas y especialmente las especies que son, los, como se dice, deciduos facultados, facultatively deciduous, que pueden caer las hojas si las condiciones no son buenas. Estos no son incluidos en las medidas, porque si yo tengo la idea que esas especies que son deciduos en Metropolitano no tiene que tener las adaptaciones para la sequía porque no tiene la experiencia de la sequía. Y entonces pienso que son más similar que las especies que crecen en bosques húmedos, porque solo crecen en las condiciones cuando hay suficiente agua. Porque estaba midiendo tantos medidas de fotosíntesis, haciendo tantas medidas de fotosíntesis y yo estaba solo haciéndolo. No era posible también colectar todas las hojas para medir como anatomía o contenido de nitrógeno y cosas así. Tenemos datos como promedios por diferentes especies, pero no tenemos datos de las hojas o de las ramas que son incluidos en mi base de datos. Pero con los promedios parece que no hay cosas que puedan explicar por qué las especies están poco diferentes en su temperatura óptima. Hay relaciones con la temperatura o las tasas de fotosíntesis máxima, pero ya lo sabemos que las especies con más nitrógeno y las características de las especies rápidas, ya sabemos que estas son las relaciones, pero no había nada con la temperatura óptima. Pero va a ser interesante tener hacer más experimentos en la sensibilidad de la déficit de presión de vapor entre las especies y saber qué podemos usar para hacer predicciones entre especies por eso. Y quizás es verdad que la cantidad de stomatas, densidad de stomatas es algo importante. Gracias, Martín. Y tenemos una última pregunta en el chat de Juan Guerra. Buenas tardes, muy buena charla, Slot. ¿Podría comentar sobre los equipamientos, entre paréntesis, grúas, y cómo se realizó la medición de 4.200 muestras? ¿Cómo se hicieron las mediciones verticales de la fotosíntesis? ¿O fue, perdón, me perdí, o fue un valor medio?
Con las grúas es posible mover en un área de casi 1 hectárea de bosque. Entonces era posible colectar o identificar ramas con bastantes hojas buenas, sin daño, sin hongos, sin cosas así, para medir. Y yo empezó con la idea de regresar a las mismas hojas como cada hora de la día para tener respuesta de temperatura de cada hoja. Pero después, como 3 o 4 veces de medir la misma hoja, había viento y me corto de la máquina. Entonces, era más fácil hacer las curvas por una colección de diferentes hojas. Y por eso estaba midiendo como un survey, muchas medidas de diferentes hojas y en diferentes temperaturas durante el día. Entonces, después puedo poner todos los datos juntos para hacer una curva. Y para especies como Cecropia no tienen tantas hojas, pero hay otras especies con hojas pequeñas, tenían un montón de datos para hacer una curva. Pero solo estaba usando hojas de la copa y con bastante sol para hacer como es un estándar de las condiciones de las hojas. Gracias, perdón, estaba en mute. Hay una última pregunta en el chat de Roberto, pero Roberto, si quieres prender tu micrófono, puedes hacer la pregunta, no tienes necesariamente que subir la mano. Y yo creo que ya esta sí sería la última pregunta, ya que estamos 5 minutos después de la hora. Hola, ¿me escuchan? Sí. Buenos días, aquí en Costa Rica todavía. Muchas gracias, Martín, por los datos. Quería tener una pregunta muy general sobre a nivel regional. Hay muchos escenarios de cambio climático, incluso a nivel de un país tan pequeño como Costa Rica. Hay algunas áreas en las cuales se predice aumentos de temperatura, pues a nivel global, pero aumentos de precipitación en algunas áreas de bosques y otros sitios más secos. De acuerdo a estos datos, uno podría arriesgarse a decir que con aumento de temperatura y aumento de humedad no vamos a tener tanto problemas de déficit de presión de vapor y las plantas van a tener un chance mayor a adaptarse y no sufrir tanto en nuestros Sí, bosques tropicales como el Atlántico costarricense. sí, creo que sí. Últimamente, el efecto de la temperatura hasta al menos de como 35 grados para nuestras especies es una respuesta de la humedad. Y si hay más lluvia, las especies pueden sobrevivir a estas condiciones y probablemente va a ser bien. Es la combinación de sequía con menos lluvia y cambios de déficit de presión de vapor y temperatura que van a ser bastante graves. Pero si hay más lluvia, pienso que va a ser. Yo pienso personalmente que va a ser bien. Ya. No es Ok. una promesa. Sí, bueno, es una esperanza. Esperanza, Gracias, exacto. Sí. gracias. Chévere. Entonces, bueno, con esta última pregunta damos por terminada el seminario del día de hoy. Martín, de nuevo, muchas gracias por presentar hoy. Y si las personas tienen más preguntas, recuerden que pueden contactar a Martín a través de su correo o quizá también por Twitter. Y ya nos quedamos entonces para el próximo mes con el siguiente seminario. Gracias. Gracias.